La noche del último debate presidencial de Anatel no empezó en el estudio de TVN. Empezó mucho antes, en las casas, en los celulares, en ese cansancio casi crónico con la política chilena. Otra vez 8 candidatos, otra vez promesas, otra vez el mismo formato que el país ya ha visto 1000 veces. Pero esta vez había algo distinto. No quedaba margen. Esa noche no era un debate más. Era el último cara a cara, antes de que todo se decidiera en las urnas, y todos sabían que una sola frase podía disparar una candidatura o firmar su acta de defunción. En el escenario, los 8 nombres que ya te sabes de memoria. Janet Jara, intentando defender la continuidad de una administración que llega al debate con más frustración que logros visibles. Evelyn Matthei, rostro histórico de la derecha tradicional, intentando convencer que esta vez sí será diferente. José Antonio Kast, el republicano que sabe lo que es pelear una segunda vuelta. Y también lo que es perderla ante el voto del miedo. Franco Parisi, de regreso en Chile y frente a las cámaras, intentando reactivar el mismo discurso de defensor de la clase media que ya probó en campañas anteriores. Marco Enríquez o Minami, regresando una vez más a la papeleta, como si nunca hubiera abandonado realmente la escena. Eduardo Artés, representante de una izquierda que no negocia ni el diagnóstico ni las palabras. Harold Mayne Nichols, como el independiente moderado que muchos aún no terminan de entender. Y Johannes Kaiser, el que hace unos meses casi nadie veía en este escenario, y que hoy se ha transformado, para muchos chilenos hartos de lo mismo, en la única voz que se atreve a hablar de Chile con patriotismo sin disculpas. Oficialmente, el debate estaba dividido en bloques impecablemente ordenados: seguridad, políticas sociales, economía y gobernabilidad. En la práctica, lo que se jugaba era otra cosa. ¿Quién lograba encarnar mejor el sentimiento de un país que lleva años entre la frustración, el miedo y la sensación de haber sido engañado por casi todos? ¿Quién iba a hablarle a ese Chile que ve crecer la delincuencia, que no llega a fin de mes, que desconfía de las instituciones y que ya no se traga tan fácil el discurso de más derechos si no ve mejoras reales? Esa era la verdadera pregunta, aunque nadie la formulara así en pantalla. La puesta en escena lo decía todo. Luces medidas, moderadores de renombre, tono de seriedad máxima. Anatel no organiza un debate cualquiera, organiza el debate, el que se transmite por todos los canales de televisión abierta, el que se repite en matinales, noticiarios y redes, el que puede dejar pegada una imagen en la cabeza del votante indeciso. No es casual que los comandos preparen a sus candidatos con simulacros, con frases probadas, con gestos ensayados. Nadie llega ahí improvisando. O eso es lo que creen. Mientras los moderadores explicaban las reglas y el país terminaba de acomodarse frente a la pantalla, había 2 tensiones flotando en el aire. La primera, la obvia. ¿Quién saldría mejor parado en las encuestas posteriores? ¿Quién confirmaría su ventaja o quién daría el batatazo para colarse en la segunda vuelta? La segunda, menos visible pero igual de importante. ¿Cómo se iba a administrar la presencia de Kaiser en ese escenario? Porque a estas alturas ya no era un invitado exótico. Era alguien que venía de semanas de encuestas moviéndose, de instalar debates incómodos y de obligar a los demás a reaccionar a su existencia. Ignorarlo ya no era opción, exagerarlo tampoco. Y ahí aparece el primer punto clave. Este debate no era solo el último. Era también el primero en que todos tenían que asumir que Kaiser ya no era un actor marginal.
sino una fuerza a la que había que responder. Mattei no podía hablar como si su única disputa fuera con Cast. Cast no podía fingir que él era la única cara de la derecha dura. Jara no podía seguir actuando como si todo se definiera entre continuidad y retroceso. El tablero se había fragmentado, y aunque nadie lo dijera en voz alta, la pregunta incómoda estaba ahí. ¿Quién se comería el voto del descontento? En el bloque de seguridad, los discursos empezaron como se esperaba. Mano dura, crimen organizado, tren de Aragua, fronteras, policías, militares. Cada uno tenía su libreto. Mattei mostraba experiencia. Cast apelaba al orden. Jara hablaba de perseguir el dinero sucio. Parisi lanzaba propuestas espectaculares. Meo prometía gestión y tecnología. Artés atacaba al modelo completo. Maine Nichols hablaba de gestión y planificación. Todo correcto, todo dentro del guión. Pero bastaron un par de intervenciones para que se notara quién venía a repetir un relato y quién venía a desafiarlo. Más adelante vamos a entrar en detalle, pero quédate con esto. Hubo un momento en que la discusión dejó de ser ¿qué hacemos con la delincuencia? Y se convirtió en ¿quién tiene la credibilidad moral para hablar de orden después de años de fracaso? Y ahí, Kaiser no estaba en la misma posición que los demás. En políticas sociales, el foco se movió a pensiones, salud, derechos reproductivos. Era el terreno natural de la candidata oficialista. Jara defendiendo la reforma previsional, hablando de ingreso vital, presentándose como la continuidad responsable frente al populismo de las promesas fáciles. Mattei buscaba equilibrar empatía con realismo fiscal. Meo jugaba a la creatividad, Parisi a la sorpresa, Artés a lo radical, Maine Nichols al sentido común. Y, al mismo tiempo, corría una corriente subterránea. La idea de que el Estado está quebrado, de que no hay plata para todo lo que se promete, de que alguien tenía que decir lo que nadie quiere escuchar en campaña. ¿Quién se atrevió a decirlo sin maquillarlo? Esa es una de las claves que vamos a destrabar en este análisis. En economía y gobernabilidad, el tono se volvió todavía más decisivo. Se habló de rebajar cuentas de la luz, de subir el salario mínimo, de atraer inversión, de evitar el colapso fiscal. Se habló de derechos humanos, de memoria, de Punta Peuco, de tomas de terreno, de San Antonio, de orden público. Fue en ese cruce entre números fríos y heridas abiertas donde el debate mostró su verdadero rostro. No era solo sobre cuánto se puede ofrecer, sino sobre qué país se está dispuesto a construir y a qué costo. Algunos candidatos eligieron la corrección política, otros eligieron el golpe directo. Uno, en particular, eligió entrar de frente, aunque supiera que eso le iba a costar titulares feroces al día siguiente. Lo que hace tan interesante este debate no es que haya habido una frase viral, un chiste, un error torpe. Lo que lo hace especial es que por primera vez en toda la campaña, millones de chilenos vieron a los 8 candidatos obligados a contrastar sus visiones en el mismo plano, con los mismos tiempos, y no todos soportaron bien esa luz pareja. Algunos parecían defender un legado que ya no convence. Otros repetían indignación sin ofrecer caminos concretos. Otros prometían lo imposible sin explicar cómo. Y en medio de eso, Kaiser se movió de una forma que no encaja en el molde tradicional ni de la derecha ni del populismo clásico. ¿Eso lo convierte automáticamente en ganador? Number. Pero sí lo convirtió, para una parte importante de la audiencia, en el único que parecía hablar desde un diagnóstico brutal, pero coherente del país. Más adelante vamos a desmenuzar por qué.
Por ahora, quédate con la escena amplia. Un estudio con 8 atriles. Un país en modo «ya no me creo todo». Un último debate donde nadie podía esconderse detrás de encuestas, asesores ni excusas. Anatel, con todos sus defectos, puso a los candidatos frente al espejo de la televisión abierta en el momento más crítico. Algunos intentaron no perder. Otros, sobrevivir. Uno se atrevió a jugarse entero, incluso en temas que muchos consideran intocables a una semana de la elección. En los próximos bloques vamos a ver quién fue quién, qué hizo cada uno, dónde estuvieron sus puntos fuertes y sus grietas, y sobre todo, por qué después de esa noche no pocos chilenos salieron con una frase en la cabeza. En este debate, Kaiser fue el único que habló como si no tuviera nada que perder, y como si supiera exactamente lo que Chile ya no está dispuesto a seguir aguantando. Empecemos por lo evidente. Si uno mira el escenario de Anatel como una radiografía de la política de los últimos años, Janet Jara era el síntoma más claro de continuidad. No solo porque venía como la heredera del gobierno actual, sino porque cada palabra que decía parecía cargar con el peso de promesas incumplidas, de seguridad desbordada, de instituciones que la gente siente le dieron la espalda. Cuando hablaba de reformas, sonaba más a memoria de proyectos que no cuajaron que a futuro concreto. Cuando defendía al gobierno, por momentos parecía defender lo indefendible. Hubo instantes en los que se notó que sabía perfectamente qué estaba en juego. No solo su candidatura, sino la idea misma de que el modelo «Estado lo resuelve todo» todavía tiene credibilidad. La tenía frente a un Chile que ve portonazos, narcotráfico y precariedad todos los días. Esa pregunta atravesaba sus intervenciones, aunque nadie la pronunciara en voz alta. A su lado, Evelyn Matthey entraba al debate como la apuesta de la derecha clásica. Trayectoria, experiencia, orden con humanidad. La promesa de que alguien que ya ha estado en todos los cargos puede ahora sí hacer lo que no se hizo antes. Su problema no eran las formas. Matthey sabe hablar, sabe moverse, sabe mirar a la cámara. Su problema eran las mochilas. Cada vez que apelaba a la experiencia, muchos escuchaban los mismos de siempre. Cada vez que hablaba de orden, muchos recordaban que la derecha tuvo el poder más de una vez, y el desorden igual se les fue de las manos. En el bloque de seguridad se notó ideas que sonaban razonables, pero que venían de un sector que ya había prometido lo mismo y no había logrado frenar la escalada delictual. ¿Cuántas veces más puede funcionar el «esta vez sí» sin que la gente se pregunte si no será demasiado tarde? José Antonio Kast, en cambio, no tenía el problema de la moderación, sino el del techo. El republicano que ya sabe lo que es llegar a segunda vuelta aparecía en pantalla con la fuerza del que está convencido de su diagnóstico, pero también con la sombra de haber perdido precisamente cuando el país tuvo que elegir entre él y el miedo. Sus intervenciones en seguridad y migración seguían la línea de siempre. Firmeza, fronteras, apoyo total a las fuerzas de orden. Corrección política cero. Eso le habla directo a un sector del país, pero al mismo tiempo despierta todos los reflejos de rechazo en otro. Y en este debate se notaba algo. Kast hablaba como si el único flanco que tuviera fuera la izquierda, pero ya no era así. Había alguien más en escena disputándole el territorio del votante que quiere orden. Pero también está harto de que la derecha tradicional prometa mucho y cambie poco. De Franco Parisi se podía decir que por fin estaba ahí, en el estudio, sin pantallas intermedias ni conexiones desde el extranjero. Físicamente presente, pero discursivamente en la misma línea de siempre.
El economista indignado, el defensor autoproclamado de la clase media, golpeada por la inflación, las tasas y los abusos del sistema financiero. Habló de números, habló de deudas, habló de banco y de impuestos, pero en más de una respuesta se notó el desgaste del libreto. Esa idea de outsider que viene a patear la mesa ya no suena igual cuando llevas varias campañas y parte del país ya tuvo la oportunidad de ver cómo terminas retirándote antes de asumir cualquier costo. La pregunta que flotaba con Parisi era otra. ¿Cuánta credibilidad le queda a quien se presenta como nuevo, pero ya no lo es? Marco Enríquez Ominami, por su parte, reaparecía una vez más en el escenario presidencial, como un rostro que Chile ya conoce de memoria. Su fuerza está en la oratoria, en la capacidad de construir frases redondas, en proponer ideas que suenan modernas. Transición energética, nueva economía, Estado inteligente. Pero en un país cansado de discursos bien armados y resultados pobres, esa misma elocuencia se convierte en sospecha. ¿Hasta qué punto estamos escuchando un plan? ¿Y hasta qué punto estamos viendo a un político profesional más que sabe jugar el juego de las palabras, pero nunca termina de concretar? Hubo momentos en que sus críticas al modelo eran certeras, pero cada vez que volvía a prometer una versión renovada de lo que ya ha prometido en otras campañas, muchos televidentes debieron pensar: si esto era tan claro, ¿por qué no pasó nada antes? Eduardo Artés, fiel a sí mismo, era la voz más ideológica del panel, anclada en la izquierda más ortodoxa, sin matices ni concesiones. Su presencia servía casi como recordatorio histórico. Esa izquierda que no cree en reformas, sino en rupturas, sigue ahí, reclamando espacio. Habló contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra los acuerdos internacionales. El problema es que, en un debate donde la gente quiere saber cómo va a pagar las cuentas el próximo mes, un discurso totalmente abstracto puede sonar desconectado de la urgencia. ¿Cuánto espacio real tiene una propuesta que parece más diseñada para un congreso partidario que para el Chile que mira la tele después de llegar del trabajo? Harold Mayne Nichols encarnaba lo otro. El independiente técnico, el gestor, el hombre que viene del mundo del deporte y de la administración, no de los partidos. Su discurso se sostenía en el sentido común, en la eficiencia, en la idea de que hace falta alguien que gestione mejor lo que ya hay. Eso tranquiliza a algunos, pero también deja una sensación de tibieza en otros. En un país que siente que el problema ya no es solo de gestión, sino de rumbo, el tono de «yo lo haría más ordenado» puede sonar insuficiente. No bastaba con no ser extremo. Había que demostrar que se entendía el nivel de crisis y fractura que se estaba discutiendo. Y mientras todo esto ocurría, mientras cada candidato entraba y salía de sus bloques con sus fortalezas y sus grietas, había algo que el televidente atento podía ver de inmediato. Muchos hablaban desde la defensa, otros desde la corrección, algunos desde la costumbre. Faltaba algo. Faltaba quien dijera sin rodeos lo que muchos comentan en la sobremesa y casi nadie se atreve a decir en horario prim. ¿Quién iba a asumir el costo de hablar de soberanía, de patria, de orden, de límites, sin pedir permiso? ¿Quién iba a romper el tono de «vamos a intentar mejorar un poquito lo mismo de siempre»? Y se iba a atrever a decir que si Chile está como está, no es solo por mala suerte, sino por decisiones concretas, por cobardías acumuladas, por élites que hace rato dejaron de escuchar. En el próximo bloque vamos a entrar en eso. ¿Qué hizo Johannes Kaiser en este debate que no hicieron los demás?
por qué su forma de pararse en el escenario no fue una más en la fila, y qué vio tanta gente en esa noche como para salir pensando que, en este último choque televisivo, antes de las urnas, él fue el único que habló, como si supiera que el país ya no está para maquillaje ni para medias tintas. Y entonces llegó el turno de Kaiser. No entró al debate para portarse bien, ni para demostrar que podía parecerse a los demás. Entró a hacer exactamente lo contrario. Dejar claro que no estaba dispuesto a hablarle a Chile como si nada grave hubiera pasado en estos últimos años. Desde su primer bloque se notó que no venía a pedir disculpas por su forma de ver el país. Mientras otros adornaban sus frases para no incomodar a nadie, él eligió lo que casi ningún candidato se atreve a hacer en la recta final. Decir cosas que pueden costar votos, pero ganar respeto de quienes están hartos del eufemismo. En seguridad, mientras unos recitaban lugares comunes sobre más coordinación, más tecnología y perseguir el delito, él puso el foco donde duele, en la pérdida total de autoridad del Estado. Habló de fronteras que no existen en la práctica, de policías atados de manos, de fiscales que miran para el lado, de barrios donde manda el narco y no la ley. No lo dijo desde el cálculo, lo dijo desde la rabia de quien ve un país que dejó de proteger primero a los que cumplen la ley y se acostumbró a entender al victimario antes que a la víctima. Y aquí está una de las cosas que lo diferenció. No prometió milagros, prometió conflicto. Dejar de hacer feliz a todo el mundo para volver a poner límites reales. Eso en campaña es casi suicida. Pero cuando un país está cansado, suena más honesto que el catálogo de soluciones mágicas. En políticas sociales, mientras la mayoría trataba de cuadrar el círculo prometiendo más beneficios con un Estado quebrado, Kaiser se paró desde otro lugar. No se fue contra la idea de ayudar al que lo necesita. Se fue contra la mentira de prometerlo todo sin decir quién lo va a pagar. Criticó el asistencialismo como herramienta electoral, no como red de emergencia. Criticó el uso de la pobreza como excusa para aumentar burocracia y no como motivo para simplificar la vida de los que se levantan temprano. Habló de esfuerzo, de mérito, de trabajo, de familia, palabras que muchos políticos dejaron de usar por miedo a quedar como poco sensibles, pero que para una parte grande de Chile siguen siendo sagradas. Y lo hizo sin ese tono de sermón moralista que ahuyenta, más bien como quien te dice: si seguimos por este camino, nos vamos a quedar sin país y sin plata. Cuando el eje se movió a economía, ahí se notó otra diferencia importante. Mientras Parisi recitaba fórmulas, Matei buscaba el equilibrio entre responsabilidad fiscal y empatía. Jara hablaba de reformas estatales. Kaiser apuntó a la raíz política del problema. La incertidumbre constante, el desprecio por la inversión, la inseguridad jurídica, la idea de que se puede exprimir al que produce sin que eso tenga consecuencias. No se perdió en tecnicismos, pero tampoco se refugió en eslogans vacíos. Su mensaje fue simple y brutal. Chile está espantando la inversión, castigando el éxito y premiando la mediocridad, y así no hay modelo que aguante. Dijo lo que muchos empresarios comentan en voz baja y lo que muchos trabajadores sienten cuando ven que, aunque se esfuercen, el país no despega. Ese cruce entre patriotismo y realismo económico es uno de sus puntos más fuertes. No habla de economía como si fuera solo números. La vincula con la dignidad de poder construir algo en tu propio país. Pero donde su presencia en el debate realmente explotó fue en el bloque más tóxico y delicado de todos: derechos humanos, memoria,
73 a 90 instituciones. Kaiser no cambió el discurso para caerle bien a la prensa, ni para que los opinólogos lo aplaudieran. Volvió a decir lo que ya había dicho fuera del set, sabiendo que Anatel amplificaba todo. Criticó la opacidad del Estado, la lentitud del servicio médico legal, la manipulación política de un dolor que lleva décadas sin cerrarse justamente porque algunos viven de mantenerlo siempre abierto. Y aquí hay que detenerse. Eso no es gratis. En un país donde el relato oficial sobre esos años está fuertemente blindado por medios, ONG y partidos, cuestionarlo de frente en el último debate es jugarse la imagen completa. La mayoría habría optado por evadir, por no entrar en polémicas. Él hizo lo contrario. Asumió que alguien tenía que decir que si el Estado no ha podido esclarecer todo, no puede seguir usando ese fracaso como arma contra media Chile cada vez que hay elección. ¿Eso ofende a algunos? Sí. ¿Significa que miente? No necesariamente. Pero sí lo coloca en un lugar distinto. El del candidato que está dispuesto a recibir golpes con tal de sacarle el maquillaje a un tema donde todos caminan en puntillas. Sus críticos dirán que relativiza delitos. Sus partidarios dirán que por fin alguien pone sobre la mesa la responsabilidad del Estado entero, y no solo de un lado de la historia. Lo innegable es que gracias a esa intervención, el debate dejó de ser un ritual más y se convirtió en algo incómodo. Y la incomodidad, aunque duela, es señal de que por fin se tocó un nervio. En gobernabilidad y relación con los medios, también marcó diferencia. Mientras el resto hablaba de diálogo, consensos y trabajar con todos, Kaiser hizo algo que muy pocos osan hacer en horario estelar. Mirar a las cámaras y recordar que la prensa no es un árbitro neutral, sino un actor político más. Habló de cómo ciertos periodistas han instalado caricaturas sobre sus posiciones, de cómo se edita a conveniencia, de cómo se repiten frases sacadas de contexto hasta convertirlas en verdades que nadie se molestó en verificar. No lo hizo desde el victimismo débil del pobrecito yo, sino desde un cuestionamiento directo. Si la prensa milita, no puede exigir el respeto que se le debe a un juez. Esa crítica, de nuevo, no da votos fáciles, pero sí conecta con una intuición profunda de millones de chilenos que hace rato sienten que los noticiarios ya no los representan, que los matinales hacen política disfrazada de empatía y que los paneles de expertos siempre terminan pensando lo mismo. A diferencia de otros candidatos, Kaiser no se conformó con decir «yo voy a trabajar con todos los medios», sino que se atrevió a insinuar que parte del problema de Chile también está ahí, en los que deciden qué se muestra y qué se calla. Y cuando los moderadores intentaron encuadrar sus respuestas, él no se achicó. Insistió, corrigió, defendió su punto. Esa tensión se sentía desde la casa. No era un candidato intentando agradar al conductor. Era alguien diciéndole en la cara que también tiene responsabilidad en el desastre actual. Sumemos todo esto y se entiende por qué, al terminar el debate, en muchas conversaciones había una sensación clara. El resto jugó a no equivocarse. Kaiser jugó a decir lo que, si no se dice ahora, quizás no se diga nunca más en un espacio así. Esa diferencia de actitud es clave. Jara trató de proteger un legado. Matthey quiso asegurar que ella es la versión responsable del cambio. Kast buscó reafirmar su autoridad moral frente al desorden. Parisi quería recuperar su rol de outsider. Meo intentó mostrar que sigue siendo el más brillante del salón. Artés defendió su trinchera ideológica. Maine Nichols ofreció gestión. Kaiser, en cambio, ofreció algo más crudo. Un corte.
hasta aquí llegamos con esta forma de hacer política. Eso lo convierte automáticamente en el próximo presidente. ¿Eso lo convierte en el ganador técnico del debate? Habrá quienes no lo acepten jamás. Pero si entendemos ganar un debate como dejar instalada una sensación, una pregunta que no se apaga cuando se corta la transmisión, es difícil negar que esta vez fue su voz la que siguió resonando cuando los otros ya habían salido de cuadro. Y eso, en la noche más importante de la campaña, pesa más que cualquier frase bien recitada frente al atril. En el último bloque vamos a llevar esto un paso más allá. ¿Qué significa para Chile que un candidato que habla sin pedir perdón por la palabra patria termine dominando la conversación del debate? ¿Qué miedos despierta? ¿Qué esperanzas activa y por qué? Después de esta noche de Anatel, ya no se puede seguir hablando de política chilena como si este fenómeno no existiera. En el fondo, lo que dejó este último debate de Anatel no fue solo un ranking de quién habló mejor, quién se equivocó menos o quién salió más ordenado en las notas de la prensa al día siguiente. Lo que dejó fue la sensación de que el país está entrando en una fase nueva, una en la que ya no alcanza con repetir las mismas fórmulas, con distintos rostros, ni con disfrazar de moderación lo que la gente vive como abandono. Jara defendiendo un gobierno que no puede explicar por qué la delincuencia se desbordó. Matei intentando convencer de que la derecha de siempre ahora sí entendió el mensaje. Kast reivindicando orden, pero cargando con su propio techo. Parisi repitiendo el libreto del economista indignado. Meo vendiendo futuro después de tantos intentos. Artese hablando de revolución en un país que no llega a fin de mes. Maine Nichols ofreciendo gestión en un momento en que el problema es mucho más profundo que un Excel bien hecho. Todos ellos representan, de un modo u otro, caminos que Chile ya probó o cree conocer. Kaiser, para bien o para mal, encarna otra cosa, la ruptura con esa comodidad. Eso explica por qué, cuando se apagaron las luces del estudio, el eco que quedó en muchas conversaciones no fue «qué elegante tal respuesta» o «qué bien se vio tal candidato», sino preguntas más incómodas. ¿No será que el único que habló como si hubiera entendido la gravedad del momento fue precisamente el que más incomoda a las élites políticas y mediáticas? ¿No será que, mientras unos seguían cuidando cada palabra por miedo al titular del día siguiente, él fue el único dispuesto a arriesgar ese titular con tal de decir lo que muchos comentan fuera de cámara? Esa es la verdadera medida de su impacto en este debate. No es solo que haya ganado puntos, es que obligó a todos a mostrar dónde están parados cuando se habla de patria, de orden, de soberanía y de límites en serio. Para algunos eso es peligroso. Para otros es exactamente lo que llevaban años esperando escuchar. Y aquí es donde este análisis ya no trata solo de Kaiser, sino de ti, de mí, de todos los que estamos viendo cómo Chile se juega algo más que una elección cada 4 años. Porque detrás de cada propuesta, de cada cruce, de cada gesto en cámara, hay una pregunta de fondo. ¿Qué tipo de país queremos ser cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Uno que siga maquillando sus problemas para no ofender a nadie, o uno que se atreva a mirarlos de frente aunque duela? Lo que ocurrió en el debate de Anatel es que por primera vez en mucho tiempo, millones de personas vieron en horario estelar a alguien decir que el Estado perdió la autoridad, que la prensa no es neutral, que el asistencialismo tiene fecha de vencimiento, que la economía no es una planilla mágica y que la memoria histórica no puede seguir siendo usada como arma electoral sin que nadie cuestione a quien la porta.
Eso no convierte automáticamente a Johannes Kaiser en salvador de nada, pero sí lo convierte en el catalizador de una discusión que ya nadie va a poder seguir ignorando. Y esa es quizás la señal más potente de todas. Cuando un candidato logra que el resto del sistema se vea obligado a reaccionar, a ordenarse, a definirse, es porque se ha vuelto un actor central, te guste o no lo que propone. Por eso este debate no se puede leer como un programa más, sino como un punto de quiebre. Si después de verlo sigues creyendo que da lo mismo quien gobierne, que todos son iguales, que todo es cuestión de matices, entonces probablemente ya te rendiste. Si en cambio sentiste que esta vez algo distinto se jugó en ese escenario, aunque todavía no sepas bien qué, entonces estás viendo el mismo terremoto político que vemos aquí. En Chile sin maquillaje, no vamos a decirte por quién marcar tu voto, pero sí vamos a decirte que lo peor que puedes hacer es mirar para otro lado cuando la historia se está moviendo frente a tus ojos. Y hoy, te guste o no, una parte de esa historia pasa por entender por qué un candidato que habla de patria sin pedir perdón, que se enfrenta a periodistas sin agachar la cabeza y que se niega a repetir el guión de la culpa eterna, terminó dominando la conversación del último debate. Ahora te toca a ti. ¿Sentiste que Kaiser se impuso sobre el resto o crees que los demás ofrecieron algo que no estamos viendo? ¿Te parece que hablar de orden, soberanía y límites es una necesidad o un riesgo? ¿Piensas que este estilo de política es una respuesta al cansancio de Chile o un síntoma de algo más profundo que todavía no estamos sabiendo leer? Déjalo escrito en los comentarios. Responde a otros. Discute con argumentos. No hace falta que pensemos igual. Hace falta que volvamos a hablar en serio. Y si quieres seguir mirando la política chilena sin filtros, sin consignas envasadas y sin maquillaje, suscríbete a Chile sin maquillaje y comparte este análisis con quienes sabes que también están buscando algo más que el resumen cómodo de los noticieros. Porque lo que se decidió en este debate no fue solo quién habló mejor, sino quién se atrevió a decir lo que muchos sienten y casi nadie se atreve a poner frente a las cámaras. Y eso, para bien o para mal, ya no va a desaparecer cuando se apaguen las luces del estudio.